Continuamos hablando de la corrupción de la política. A continuación hablemos de otro apartado, la sociología. Por ello, el cuarto grupo de conceptos, algunos autores critican las aproximaciones más moralistas e introducen una concepción histórica y sociológica vinculada a la percepción social del fenómeno. Ciertamente, el entorno político, económico y social de ciertos países africanos es muy diferente del de Estados Unidos o el del Reino Unido, con lo que la aplicación de los criterios domésticos anglosajones para analizar la corrupción en dichos países introduce un sesgo que hace difícil la adecuada percepción y comprensión del fenómeno. El propio análisis histórico nos demuestra que conductas consideradas actualmente corruptas eran perfectamente válidas en Europa occidental varios siglos atrás. Así, Montesquieu defendía la venta de cargos públicos sobre otros métodos de nombramiento, defensa que también realizó Beckmann, basándose en que permitía a los más ricos y de clase media frente a la aristocracia acceder a dichos cargos. Samuel Pepys, en sus diarios, cuenta cómo abusó sexualmente de la esposa de tal Buckbear, que le solicitaba apoyo para la carrera de su marido, carrera que dependía de la decisión de Pepys. Este caso de abuso de posición, sin embargo, no es considerado como corrupción por el autor de los diarios. Es casi seguro que tanto Montesquieu como Beckmann o Pepys aceptarían como válido el concepto de corrupción que hoy se maneja internacionalmente, pero lo que les diferencia de nuestra visión actual son las acciones que podrían o no incluirse en tal categoría. La corrupción sería, por todo ello, aquel conjunto de conductas, aquellos abusos de poder para beneficio privado que en el contexto histórico y social de cada país se consideran como tales. Esta aproximación al fenómeno de la corrupción nos lleva a distinguir tres tipos de corrupción: negra, gris y blanca. La corrupción negra incluye todo el conjunto de acciones condenadas como corruptas tanto por las élites morales del país correspondiente como por la ciudadanía en general. En ella suele existir una congruencia entre la ley y la opinión pública. La corrupción gris corresponde a aquella ambigua situación, donde no hay consenso pleno, pero donde sectores relevantes de la población, élite, están a favor de la condena de este tipo de acciones por ser corruptas. Suele ocurrir que existen normas que sancionen las acciones que caen dentro de la tipología y, sin embargo, la ciudadanía no rechaza abiertamente tales conductas. Un ejemplo típico es la defraudación a Hacienda en el pago de impuestos por parte de responsables públicos, abusando de su posición en determinados países sin elevada cultura cívica. La corrupción blanca está libre de oposición fuerte por parte del conjunto de la sociedad. Ni la élite ni la ciudadanía en general la condenan abiertamente. Por el contrario, la toleran, aunque no totalmente, si en alguno de sus aspectos, en este supuesto, no existen leyes condenatorias de tales prácticas, dada su falta de apoyo generalizado. Ahora consideremos varios ejemplos de lo que en diferentes países podría caer en cada una de las categorías y nos daremos cuenta de que lo que en un país es corrupción negra, en otro puede ser gris o incluso blanca. Recientemente el Ministerio del Interior del Reino Unido, David Blunkett, ha dimitido. La razón es que ejerciendo el cargo influyó para que se concediera un visado a la niñera filipina de su amante. De hecho, la niñera consiguió el permiso en 19 días cuando puede, en circunstancias normales, llevar un año conseguirlo. El origen de la denuncia son los conflictos con su examante por la custodia del hijo común, lo cual llevó a la madre del niño a filtrar a la prensa esta situación. La prueba del delito ha sido un correo electrónico en el que un oficial de Interior pedía a los servicios inmigratorios que concedieran el visado sin favores, pero un poco más rápido. Cuando apareció tal correo, Blunkett se dio cuenta de que sus días estaban contados. Según él, no hizo nada incorrecto, pues sigue negando que interviniera directamente. Aún así, reconoció que el escándalo estaba produciendo daños irreparables en la credibilidad del gobierno y decidió dimitir. En consecuencia, para la opinión pública del Reino Unido, este trato de favor sería corrupción negra, lo que llevaría al ministro a tener que dimitir. En fechas muy cercanas a este hecho, en Italia, el jefe del gobierno, Silvio Berlusconi, en su tiempo, fue absuelto del delito de sobornar a un juez por prescripción del hecho, pero el tribunal que dictó la sentencia decide que el hecho del soborno existió y que está probado. Ante esta sentencia, que declara que el jefe del gobierno sobornó a un juez, Berlusconi celebraba una gran fiesta y salió reforzado políticamente,
ya que fue absuelto por prescripción del delito. La consecuencia que puede sacarse del caso es que el soborno en Italia entraría más en la categoría de corrupción gris que en la de negra, pues si fuera considerada negra, la presión sobre Berlusconi habría hecho imposible su continuidad en el cargo. Ciertamente existen factores anexos como el control mediático de Berlusconi que facilitó su continuidad, pero parece evidente que socialmente no existe un rechazo claro de este tipo de actividades corruptas como es el soborno a jueces. Estos dos casos se produjeron en Europa con dos países de la Unión Europea, por lo que si incluyéramos en la comparación países de culturas y desarrollos institucionales más distantes, los casos serían todavía más impactantes. Así, si nos planteamos un hecho hipotético como el siguiente: un ministro ha nombrado como auxiliares administrativos del ministerio a 200 parientes, correligionarios y amigos suyos. Este hecho en los países de la Unión Europea entraría dentro de la corrupción negra, aunque si en lugar de 200 fueran 20 y siguiera el camino de hacerlos interinos antes de funcionarios de carrera, en España estaría dentro de la corrupción gris. Pero ese mismo hecho en determinados países africanos ni siquiera sería corrupción blanca, pues no se consideraría ni reprobable, y en ciertos países latinoamericanos caería dentro de la corrupción blanca, pues se admite socialmente y se tolera el spoils system, o utilización partidista de la administración. No obstante, los contenidos de estas tipologías van cambiando y muy a menudo hacia un mayor rigor y exigencias sociales. El desarrollo moral de los individuos y de las sociedades, de acuerdo a la famosa tipología por etapas de Kohlberg, 1984, permite explicar cómo lo que en un momento es considerado corrupción blanca pasa a ser gris y finalmente negra. Un ejemplo típico puede ser el tratamiento del tráfico de influencias en España, que de ser corrupción blanca pasó a gris y finalmente a negra. De ahí que sea muy importante conocer de dónde se parte en cada país para iniciar caminos que tengan posibilidades de implantación. La ventaja esencial de estas definiciones de corrupción consiste en que permite tratamientos diferenciados del fenómeno, tratamientos acordes a la realidad del país estudiado, evitando con ello tratamientos de choque que son incomprensibles para la ciudadanía y para las propias élites del país en cuestión, y que al ser incomprensibles no tienen ninguna posibilidad de implantación. El problema, sin embargo, con esta aproximación puede ser la falta de un punto de vista moral, desde el que juzgar las conductas con el correspondiente relativismo. Sería el supuesto de aceptar que cada país define autónomamente lo que es moral o no y que nadie tiene derecho a criticar lo que los gobernantes de tal país hacen si se lo consiente su ciudadanía. Por fortuna, esta visión relativista no es hoy aceptada por ningún organismo oficial. Hablemos de la ética. Y para finalizar, la última aproximación a la corrupción puede ser la que se realiza desde la ética. Actos corruptos serían aquellos que son contrarios a los postulados o principios de la teoría ética correspondiente. Pero para concretar un poco más, serían aquellos abusos de poder para beneficio privado que atentan contra los principios, valores o virtudes propias de la teoría ética que se postule. Como quiera que existen diversas posibilidades de opción ética en la vida real y que individualmente pueden existir enormes diferencias de criterio, se suele considerar que la corrupción, desde esta perspectiva, se produce cuando se actúa en contra de los principios o postulados éticos socialmente compartidos, lo cual nos acerca bastante a la definición anterior de carácter sociológico. No obstante, existe una necesidad de definir criterios mínimamente objetivos, necesidad que lleva a la definición de éticas profesionales y códigos de conducta que al menos regulen las actuaciones de las personas que ocupan puestos de cierta responsabilidad. Desde la ética podrían distinguirse al menos dos grandes corrientes de pensamiento. De acuerdo con Fox, las éticas de referencia podrían dividirse en fundacionales y antifundacionales. Las primeras, las fundacionales, son aquellos argumentos éticos que surgen de la deducción de la adecuada conducta en la vida diaria desde leyes más generales o abstractas, situadas fuera y por encima del flujo de la vida diaria. En estas teorías, la división fundamental está entre las opciones deontológicas y las teleológicas. Las teleológicas son aquellas orientadas a resultados como el utilitarismo,
En esta filosofía se defiende que la acción correcta es aquella que tenga mejores consecuencias para todos los que resulten afectados por nuestras decisiones, ahora y en el futuro. Normalmente, los utilitaristas centran su atención en consecuencias como el placer o el dolor, la felicidad y la desdicha, o la satisfacción o frustración de las preferencias. Pretenden maximizar los beneficios netos de las consecuencias buenas después de restar las malas. Alguna versión del utilitarismo afirma que las únicas bases racionales para nuestra obediencia a las distintas reglas morales son los beneficios que estos nos proporcionará a nosotros, a otras personas y a la sociedad entera. Las teorías deontológicas, por el contrario, se basan en normas que se autosustentan o tienen valor en sí mismas, independientemente de los beneficios que proporcionen. Para estas teorías, los fines no justifican la acción moral. Hay unos principios inalienables que están por encima de cualquier fin. Por ejemplo, el principio de la dignidad de la persona humana no puede sacrificarse a ningún fin, por muy útil que ésta sea. Derivado de ello, los derechos humanos son infranqueables por ningún gobierno. Por el contrario, para los utilitaristas, los derechos humanos deben ser respaldados si apoyarlos tiene a la larga mejores consecuencias que no apoyarlos. La consecuencia que se deriva de ello es que, en teoría, para los utilitaristas, los abusos de poder para beneficio privado podrían admitirse en circunstancias muy concretas si de ello se derivasen, además, beneficios para la comunidad. Si no fuera así, como los estudios de coste-beneficio abrumadoramente demuestran que no podrían admitirse. Pero para los deontologistas esa opción sería inmoral de todo caso. En ningún supuesto sería admisible abusar del poder para beneficio privado, pues los principios en que se basa tal acción no pueden ser aceptados universalmente por ningún grupo humano que quiera gobernarse de forma racional y razonable. Para todo deontologista de origen kantiano, cada ser humano es un fin en sí mismo y no un medio, y la corrupción convierte a los seres humanos en puros medios para la consecución de fines personales del corrupto. Las versiones no funcionalistas son esencialmente comunitarias. La ética comunitarista tiene una visión diferente del yo a la fundacionalista, la cual conlleva una alteración en la dirección y el centro de la causalidad ética, una llamada a la recuperación del concepto de virtud y una promoción de la prónesis para el análisis de los problemas de moral. Para empezar, según los comunalistas, el yo, desde el que opera la ética fundacionalista, es difícilmente reconocible en la vida real. Es un individuo atomístico, sin cultura, sin historia, sin situación o circunstancias. Se parte del a priori, de un sujeto que conecta pensamiento, razón y conciencia, y dado que todos los seres humanos son iguales en relación con dicho hecho, los universales a los que el sujeto tiene acceso pueden tener validez para todos. Por el contrario, el comunitarismo sigue el postulado aristotélico de que el hombre es un ser social, cuyo pleno desarrollo solo puede producirse en el seno de una comunidad, la polis. Este yo, robustecido, actúa influido por su experiencia basada en la comunidad y no tiene la libertad absoluta que la modernidad asume para los individuos atomísticos, abstractos y autónomos con que sueña. El ser humano, así pues, actúa situado en un concreto contexto político y moral. El comunitarismo enfatiza el papel fundamental que en cada persona ocupan los objetivos y obligaciones comunales. Los seres humanos no actúan en un vacío. La causalidad de las teorías fundacionalistas, que va de la conciencia al juicio o decisión de actuar, es sustituida aquí por una causalidad recíproca y dialéctica entre los individuos y la comunidad histórica donde el individuo ha sido socializado. La comunidad tiene un papel tan importante como el individuo. El comunitarismo rechaza del utilitarismo la idea de un individuo egoísta, que actuando en defensa de sus intereses consigue por la mágica fuerza de la mano invisible, atemperada por unos principios de obligación moral que dicta la razón, una sociedad bien ordenada. La comunidad y los otros seres humanos son una precondición para la vida humana y la felicidad. De ahí que el altruismo, la lealtad, los sentimientos no sean desviaciones de la norma de la razón, sino componentes esenciales del ser humano.
A partir de estas afirmaciones, parece lógico deducir, siguiendo esta corriente, que cuando hablamos de ética no se trata de establecer abstractamente principios y esperar que la gente cumpla sus contenidos. Por el contrario, de lo que se trata es de cultivar los rasgos internos de carácter y generar virtud. La moral es interna y debe expresarse con reglas de sé de esta forma más que en las de haz esto. La ley moral no dice no mates, sino no odies. A partir de esta idea, los neoaristotélicos proponen una serie de virtudes cívicas, virtudes que deben expresar el justo medio entre los excesos. Por ejemplo, coraje frente a cobardía, por una parte, e imprudencia por otra. Pero lo importante es entender que las virtudes, como dice Aristóteles, son justas y decentes formas de vivir como un ser social. Aristóteles reconocía que las virtudes no eran algo que la gente tuviera normalmente, pero opinaba que la forma de generarlas era a través de su implicación en la comunidad, a través de la política. Así pues, las virtudes son rasgos de carácter no innato, sino adquiridos a través de la reflexión y la conducta. Pero, además, la noción de virtud solo opera en un contexto comunitario en el que existe un vínculo fundamental, y es la comprensión compartida de lo bueno para el hombre y para la propia comunidad. De todo este discurso se deduce que para los comunitaristas la corrupción, esencialmente la corrupción pública, implica una desviación de carácter, una ausencia de virtudes en los que poseen poder delegado que hace que incumplan la obligación de servir a su comunidad, de acuerdo con los valores que esta comunidad proclama, poniendo por delante sus intereses particulares. Finalmente, a pesar de las obvias diferencias de planteamiento, existe la posibilidad de que exista un cierto acuerdo en el nivel micro de la ética, es decir, que si nos planteamos cuál debe ser el comportamiento ético de un responsable público en su puesto de trabajo y tratamos de establecer unas reglas para su conducta, probablemente lleguemos al acuerdo de que debe seguir aquellas conductas que justifican su profesión y la hacen útil socialmente. Como nos recuerda de la cortina, basándose en McHattie, 1984, cada práctica cooperativa humana cobra todo su sentido por intentar alcanzar unos bienes específicos, unos bienes internos, los cuales deben ser sacados a la luz por los profesionales que trabajan en dicho ámbito. Además, dichos profesionales deben intentar desentrañar qué principios de conducta permitirán alcanzarlos y qué valores y hábitos es preciso incorporar para llegar a ellos. Es cierto que el desarrollo de estas actividades cooperativas permite también lograr valores externos, dinero, fama, poder, pero cuando quienes desarrollan estas actividades se guían tan solo por la búsqueda de dichos bienes externos, olvidando los bienes internos, entonces la profesión pierde su legitimidad social, su credibilidad y pone en peligro su futuro. Por ello, si el panadero hace bien el pan, está justificando su profesión y legitimándose socialmente, además de contribuyendo a un bienestar colectivo. Y si un responsable público busca el bien común cada día, aunque se pueda equivocar alguna vez, también contribuye a la legitimación de su profesión y a la mejora de la sociedad. En consecuencia, la ética de los responsables públicos trata de clarificar el bien interno de trabajar como empleo público, lo que justifica la existencia de su profesión, por ejemplo, servir con objetividad los intereses generales y a partir de ahí definir las normas de conducta, valores y hábitos que deben regir su actividad para conseguir legitimar socialmente su trabajo y permitirles sentir el orgullo de realizar una labor esencial para su país. A partir de esta reflexión, un deontologista afirmará que esta labor de reflexión además debe realizarse en un nivel postconvencional, es decir, que debe realizarse por convicción y no por mero interés. Un utilitarista afirmará que debe realizarse porque es la opción que aporta mejores consecuencias y un neoaristotélico afirmará que ha de realizarse porque la comunidad lo demanda y porque el responsable público ha de incorporar y ejercer las virtudes que ayudan a la comunidad a ser mejor. Pero todos estarán de acuerdo en que es corrupto actuar poniendo por delante los bienes externos a los bienes internos. En suma, que es corrupto abusar del cargo para beneficiarse privadamente, dado que el propio cargo demanda servir el interés general, no al particular. Repetimos,
Como se busque el interés general es secundario ahora. Qué método se utilice no añade nada a nuestro debate. Lo esencial es que exista la voluntad e intención de buscar el bien común.